la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. En el día de hoy, obviamente, tenemos una reflexión. Esta reflexión de fin de año que quizás todos la hacemos o quizás algunos no. Quizás algunos viven, ¿ves? Un día más, un día menos. Sí, mañana va a amanecer y el sol va a salir como todos los días. Y sí, es verdad. Pero el calendario indica que hace más de 2020 y pico de años, alguien vino a este mundo, nació y cambió la historia de la humanidad. Por eso vivimos, y el almanaque, el calendario lo declara, vivimos en la era cristiana. Y ese es Jesucristo, el que vino a cumplir con su propósito enviado por su Padre Celestial. Y en Él muchos hemos puesto su esperanza, nuestra esperanza. Muchos hemos volcado nuestra esperanza en el Señor. Y muchos todavía seguimos buscando una esperanza. Y en el balance uno puede ver el año que pasó como lo vemos ahí, un vaso, medio lleno o medio vacío. ¿No es cierto? Tu 2024, no sé cómo ha sido. Si vos ves el vaso medio lleno o medio vacío, pero el vaso contiene agua, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la actitud que veas el vaso, vas a ver el año positivo o el año negativo, porque quienes lo ven medio lleno, ven positivo, ¿no? Terminé un año 2024 con el vaso medio lleno. Quizás lo empecé y el vaso estaba vacío, entonces el vaso está medio lleno. Y quizás tus expectativas fueron más allá y dijiste, no, yo quería terminar el año con el vaso lleno, y lo estás viendo medio vacío, no lo estás viendo medio lleno. Y es el balance que hacemos normalmente todos los años.
Y está bien hacer un balance de aquellos que somos hijos de Dios, está bien, está perfecto. En realidad deberíamos de hacer un balance diario para saber cómo nos fue el día, cómo nos fue la semana, cómo nos fue el mes, cómo nos fue el año. Deberíamos de hacer un balance permanente, porque eso nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, los balances te ayudan a proyectarte para el nuevo día, a proyectarte para el nuevo año. Los balances te ayudan a evaluarte y decir, ¿vale la pena o no vale la pena tal o cual cosa? ¿Sí? Es tiempo de cierre de etapas, tiempo de evaluar lo que se hizo y de evaluar lo que quedó pendiente por hacer. Y quizás también es tiempo de desechar cosas y decir esto que intenté y no lo logré, no vale la pena. O quizás tu evaluación diga, vale la pena seguir intentando un año más. Eso es algo que solamente vos y Dios lo saben. El pastor no te va a dar la respuesta a eso, simplemente el pastor lo que está haciendo es exponiéndote a la luz de la palabra de Dios lo que creo que el Señor puso en mi corazón para este último domingo del año. Lo que volveremos a intentar y lo que quizás no quisiéramos volver a intentar. Lo que no quisiéramos intentar jamás. ¿Sí? Lo pendiente, lo importante y lo urgente, ¿no? ¿Cuántas cosas han quedado pendientes? ¿Cuántas cosas de las que nos quedaron pendientes son realmente importantes? ¿Y cuántas cosas son urgentes? Porque quizás durante todo el año postergaste ir a hacerte ver al médico por un dolor que te apareció, ¿no? Y uno nunca sabe. ¿Hay algún médico acá? ¿No hay ningún médico? ¿Ninguno? Bueno, entonces no te puedes dar ningún tipo de diagnóstico. Anda al médico. Si hay algo que te duele, te recomiendo vayas al médico. Y bueno, esas son cosas que a veces postergamos y son urgentes, ¿verdad? Dios puede sanarlo todo. Dios puede restaurarlo todo. Hasta puede volver a dar vida. Yo sí lo creo. Pero Dios también creó la ciencia, que está al servicio de la humanidad. Y a veces nosotros, por no asistir al médico, somos tomados como negligentes. Gracias a Dios, vivimos en un país donde la medicina tiene acceso prácticamente gratuito. Entonces, si hay algo urgente, atendelo. Y hay que evaluar las cosas que son importantes. ¿Sí? Muchas cosas que quedaron pendientes o cosas que concluiste, ¿no? ¿Cuántos terminaron el año en la escuela y no le quedó ninguna materia pendiente? Muy bien, porque no les quedó ninguna materia pendiente. Muy bien. ¿Cuántos se recibieron? ¿Cuántos se diplomaron del secundario, de la universidad? Muy bien. Ahí tenemos algunos diplomados. Bien, entonces ya es una etapa superada. ¿Qué vamos a hacer con este nuevo año que aparece? Y aparece como un lienzo en blanco, ¿no? Cuando uno habla de un lienzo está hablando de una pintura, algo a dibujar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con este nuevo año que empieza? Lo vamos a ver el 1 de enero eso. ¿Qué vamos a hacer con este nuevo año que empieza? Pero ¿qué tal? Todavía no terminó el año, estamos a 29, nos faltan 2 días más después de terminar pero hoy estamos haciendo nuestro propio balance. ¿Y quién no? Terminó cansado el año, ¿sí? Nos pesa todo el año, todo lo que hemos estado haciendo, todas nuestras luchas, todo lo que has atravesado durante este año, lo que hemos atravesado juntos o quizás solos, ¿no? Hay muchas cosas que las atravesamos solos en nuestra intimidad, que solo Dios y vos lo saben, ¿verdad? Y decimos un año más y esto no concluye. Un año más y esto no se resuelve. Y eso hace que nuestra mente, nuestro físico se sienta cansado, que estemos luchando permanentemente. Y por ahí también aparece el abatimiento. Te sentís abatido, te sentís abatida, que ya las fuerzas no te dan más. Termina el año, a mí si me preguntan en lo personal, yo les digo, termino el año
muy cansado. No veo la hora que me digan hay que armar las valijas y tomarse unas buenas vacaciones. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que llegue esa hora? Bien, muy bien. Algunos hasta el pie me levantan, mira. Evidentemente, terminar el año, claro que sí, un montón de cierre. Y en lo personal tengo que confesarle algo que le confesé ayer a una hermana de la iglesia, le dije, soy muy ansioso. Aunque ustedes no lo crean, el pastor lucha contra su ansiedad. Veo que en el 2023 terminamos el año prácticamente con todo el proyecto del 2024 liquidado. 30 de noviembre teníamos todo liquidado, todo armado, todo organizado. Y ahora veo que llegamos al 29 de diciembre. Digo, wow, no hemos programado nada. Pero el Señor me dijo, Maxi, si ya está todo organizado, hay cosas que hay que afilar, hay cosas que hay que organizar. Gracias a Dios, el 2024 se pusieron muchas cosas en marcha que ya vienen por gracia y misericordia de Dios con inercia propia. Y este año se arranca con el proyecto de la iglesia que ya está establecido, con la visión de la iglesia que ya está establecido. Pero nos cansamos. ¿Cuántas noches de venir los días viernes a estudiar? ¿Cuántas noches o tardes de ir a los grupos de amistad y prepararse y a las corridas, que el colectivo, que el tránsito, todo el año, todo el año? ¿Cuántos domingos con lluvia, con calor, con viento, con frío? No, todo el año. Y eso sumado a tu trabajo, tu estudio, la familia. Pastor, 12 meses, 365 días, dale, que dale, que dale. No se la aflojó nunca. Y gloria a Dios que el Señor te dio fuerza. Pero llegamos con la reserva, aquellos que andamos en auto, sabemos cuando se nos enciende la lucecita del tanque que dice tenés que pasar por la estación del servicio y cargarle combustible porque no llegás, ¿no? Y muchos llegamos así, un poco abatidos, un poco cansados, ¿no? Y sentimos que mucho de lo que hemos hecho da la impresión como que se diluye. No sé si alguna vez te pasó de que sentiste que te levantaste una mañana, anduviste de acá para allá y cuando terminó el día dijiste, ¿qué hice? No hice nada, ¿verdad? Hay muchos que terminan el año así, creyendo que no han hecho nada. Ahora no te aflijas, si no hiciste nada, tenés un año nuevo para empezar a hacer, ¿sí? Por eso son buenos los balances, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos hacer el balance, ¿cómo nos daría? ¿Cómo daría el balance en tu vida de tu relación con Dios? ¿Cómo daría el balance? No quiero que me lo contestes, quiero que vos lo analices. Si yo tuviera que hacer un balance de mi relación con Dios, ¿cómo me daría a mí? Me siento cansado porque mi relación nunca fue buena con Dios, me siento afligido porque Dios no me contestó todo lo que le pedí. ¿Cuántos tuvieron padres acá, padre y madre? ¿Cuántos somos hijos? ¿Tus padres siempre te dieron todo lo que les pediste? ¿Por qué? Ay, te vamos a llevar a la sanidad interior porque los padres tuyos nunca te dieron todo lo que vos pediste. Está mal eso. No, porque tus padres tenían la madurez suficiente para darse cuenta de que si te daban todo, te estaban malcriando. ¿Verdad? Entonces, un obispo una vez me dijo, ni todo que sí, ni todo que no. Hay que balancear, ¿sí? No todo es bueno y no darles nada tampoco es bueno. Y encontramos a un salmista que también ha hecho un balance de su vida en el Salmo 42, versículo 11, y él se hizo preguntas. Yo te voy a preguntar, ¿alguna vez hablas con vos mismo? Ah, no soy el único loco entonces. Hay unos cuantos locos junto conmigo acá. ¿Verdad que sí, no? Que hablamos con nosotros. Bueno, el salmista estaba hablando con él mismo y dice así en el nombre de Jesús. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando.
Él es mi salvación y mi Dios. Entonces está bien sentirse abatido. Es normal. Decirle al que está a tu lado, viste, sos normal. No es ningún pecado que haya llegado a fin de año y te encuentres como cansado, como abatido. No, le metiste duro todo el año. ¿Cómo no vas a llegar a fin de año cansado y abatido? Pero no te olvides, como dijo el salmista, que él va a seguir poniendo su confianza en Dios, lo va a seguir alabando. ¿Por qué? Porque dice él es mi Dios y mi salvación. ¿Sí? En quien yo confío. Entonces, no importa la situación en la que llegues a fin de año, lo importante es que confíes en Dios. Y nos encontramos con otro profeta. Se cree que el que escribió el libro de Lamentaciones fue el profeta Jeremías, ¿no? Y ya con el nombre ese que te estoy dando, el libro de Lamentaciones, ¿qué crees que escribió este hombre? Lamentos, llanto. Se la pasaba lamentándose y tenía que lamentarse, porque su ciudad, su pueblo había sido derrumbado, su templo, el templo donde él adoraba a Dios, había sido derrumbado, los habían llevado como esclavos y él estaba abatido también. ¿No? Yo creo que a nosotros, gracias y por misericordia de Dios, nunca nos pasó de venir y encontrarnos que el templo no está más, que hay ruinas. Venís hoy domingo y venís cantando, vamos a alabar a Jehová con panderos y danza. Y cuando te llegaste, y el templo derrumbado, venido abajo, en ruina. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿No? Y ahí todas las lamentaciones. Entonces Jeremías tenía por qué estar lamentándose, pero fíjense ustedes, Lamentaciones 3, versículos 23 y 24, dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Él supo decir, pese a esa situación, él supo decir, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Ese es tu Dios. Que cualquier ser humano te puede ser lo más infiel que se te puede ocurrir o has padecido la infidelidad de alguien. Pero Él es fiel. ¿Y sabes qué? Siempre permanece fiel. Aunque vos y yo seamos pecadores empedernidos y que seamos infieles con Él permanece fiel. Siempre permanece fiel. Sigue diciendo, versículo 24, me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, en Él esperaré. O sea que cuando te sentís abatido, tenés que hacer como Jeremías, que estaba desahuciado, preso, esclavo, pero él se decía a sí mismo, en Él voy a poner mi confianza. Él es mi herencia. En Él solo voy a esperar. Ni siquiera en el pastor tenés que esperar. Tenés que esperar en Dios. Porque como les dice el pastor es ¿cómo? Imperfecto. Y ustedes tienen que contestar amén. El pastor es imperfecto. Ahí está. ¿Ven? Así yo les bajo las expectativas, ¿no? Porque su expectativa tiene que estar en Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos encontramos un apóstol que también estuvo haciendo un balance de su vida, ¿sí? Pablo no se sentía que él ya lo había alcanzado, sino que se puso a hacer un balance. ¿Qué es lo que alcancé y qué es lo que no alcancé? Y le habló, escribió una carta y le habló a una iglesia, la iglesia de Filipo, y le escribió lo siguiente. Filipenses 3, 13 y 14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Él estaba en proceso, ¿no?
Seguramente que los hermanos de Filipo estaban, no, pero el evangelio es difícil, un año más que hemos estado intentando y las cosas no se dan. Y Pablo, vos que nos dijiste. Y Pablo tuvo que decirles, no, esperen, yo hago un balance de mi vida y es que yo mismo no lo haya logrado ya. Más bien dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. No existe el rebobinar el año. No podés apretar la tecla y rebobinar los 365 días para atrás y decir, esto que no hice lo voy a hacer y aquello que no tendría que haber hecho no lo voy a hacer. No lo vas a poder hacer. No vas a poder cambiar nada del año que pasó. No vamos a poder cambiar nada del año que pasó. Pero sí podemos mirar hacia adelante y usar el año pasado, este año 2024, es historia. Ya aconteció. Y la historia, ahora más adelante lo vamos a ver, la historia se usa como precedente. La historia, tu vida, tu vida pasada es un precedente. Es lo que vos tenés que mirar para saber cómo te equivocaste en el pasado y cómo le acertaste en el pasado. Y que eso haya sido una escuela para nosotros y poder hacer el balance y el nuevo año decir, bueno, aquello que yo hice mal, no lo voy a repetir. Aquello que yo fui desobediente, voy a ser obediente. Aquello que hice y no tendría que haber hecho, no lo voy a hacer este 2025. Voy a cambiar, porque la historia está para eso, para ver los errores que se cometieron y para ver los aciertos que se cometieron. Y el apóstol Pablo dice que él dice, olvidando lo que queda atrás, dice, me esforzaré por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este 2025, Dios tiene un llamamiento especial para tu vida. Siempre lo tuvo. Quizás el 2024 no le dimos, como decimos nosotros, no le dimos bolilla. No le hicimos caso, pero una vez más amanece una nueva oportunidad, un año nuevo, que es lo que vamos a hacer con este llamamiento que el Señor tiene con nosotros. Los jóvenes, yo creo que la juventud es la que más sufre de ansiedad, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? ¿No me casaré? ¿Cuándo me recibo? ¿Con quién voy a estar? ¿Me quiere? ¿No me quiere? En mi época deshojábamos margaritas, ¿no es cierto? Pobrecitas, las margaritas las hacíamos responsables de nuestras relaciones amorosas, ¿no? Ahora yo sé que no lo usan más, a muchos ni saben de lo que les estoy hablando, ¿sí? Pero la juventud vive con ansiedad. Quieren. Y yo no me olvido que fui joven, ¿eh? Por eso lo digo, con conocimiento, porque mi historia dice que fui un joven muy ansioso, ¿sí? Y como me siento joven todavía, sigo siendo ansioso. ¿Usted no se siente joven? Bien, entonces es tan ansioso como yo. Pero Dios estableció un tiempo para todo y en todos. Y cuando las cosas cumplen el tiempo que Dios estableció, son buenas, son hermosas. Jóvenes, va a venir el tiempo en que tengas para noviar y casarte. Va a venir el tiempo que tengas para recibirte, va a venir el tiempo. Todo llega. Yo tenía 16 años y veía eso que era tan lejos. Y había mayores al lado mío que me decían, Maxi, tranquilo, todo llega, todo llega. Y todo llegó. Pero cuando se cumple el tiempo de Dios, está bueno. Entonces, aquellas ansiedades que te pusieron o quizás te desenfocaron en este 2024, que no sean las mismas que te desenfoquen en el 2025. Esas ansiedades hay que preguntarle a Dios cuál era el tiempo. Yo me acuerdo muy bien. Yo no sé cuántos están de novio, no me lo digan, ¿sí?
pero no sé cuántos los que están de novio ayunan por su relación, encomendándosela a Dios. Yo recuerdo estar de novio y ayunar. Antes de estar de novio, ayunar, pidiéndole a Dios que sea su tiempo, su voluntad. Y me acuerdo clarito, patente, la cama mía de soltero, estar arrodillado ahí y decirle, Dios, ¿cuándo? Porque yo la amo. Y Dios me dijo, sí, Maxi, es ella, pero no es el tiempo. Ay, decía yo. Señor, vos me conocés que soy ansioso, pero no es el tiempo. Y cuando es el tiempo de Dios, es lo mejor que puede suceder. Porque cuando fue el tiempo, fue de bendición. ¿Sí? Hay que aflojar con las ansiedades y encomendarle todo a Dios. Y eso es nuestra fe, que ahora más adelante vamos a hablar. El libro de Eclesiastés 3:11 dice, Dios hizo todo hermoso. Decirle al que está a tu lado, ¿viste qué lindo que soy? Porque a mí me hizo Dios. Y todo lo que hizo Dios es hermoso. Pero lo hizo en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Muchas cosas nosotros no entendemos de cómo las estableció Dios. Muchas cosas, no, Señor, yo no te entiendo, pero nuestra esperanza está puesta en Él. Confía en Él. Porque si Él te hizo hermoso, te hizo hermosa y te hizo a su tiempo, vos no naciste por error en el tiempo equivocado. Muchas veces soñamos y hablamos y filosofamos. Ay, a mí me hubiera gustado haber nacido en el 30, cuando esos autos antiguos, cuando la era industrial resurgía y yo hubiera sido un inventor más. No, vos naciste en el tiempo que Dios quiso que naciera. Y eso es hermoso. Porque cumpliste el tiempo de Dios. Vos no naciste en un tiempo equivocado. No naciste en la era equivocada. Naciste en el tiempo y en la era que Dios quiso. Y si Dios te permitió vivir este 2024, es porque Dios lo quiso. Y si Dios te concede atravesar el 2025, va a depender de cuánto le creas a Dios cada paso que des, el éxito que puedas tener. Pero ahí tenemos el 2025, todo ese año para proyectarlo en Dios. Y como les hablé al principio, hay cuestiones de actitudes, ¿no? Tu expectativa puede ser que este 2024 tuviste un vaso medio vacío. El de otro puede ser, no, gloria a Dios. Yo no lo tuve lleno, pero lo tuve medio lleno, porque lo pude haber tenido vacío. Y por gracia y amor de Dios lo tengo medio lleno. Eso es un cambio de actitud. Entonces, ¿con qué actitud cerramos el año? ¿Cómo ves? No hay nada positivo en el 2024. No hay nada especial que Dios haya hecho por tu vida en el 2024. Yo creo que sí. Es la perspectiva con la que miremos. Si miramos con la perspectiva de Dios, vamos a ver muchas bendiciones, muchas cosas que quizás hoy no las sabemos, pero Dios nos ha estado guardando quizás paso a paso, día tras día. Cada noche, cada día, cada entrada, cada salida, el ángel del Señor estuvo ahí. El ángel del Señor acudió a tus pasos para que no resbalasen. El Señor siempre estuvo ahí. El Señor siempre te cuidó. 365 días, las 24 horas de cada uno de sus días. El Señor siempre estuvo ahí. Depende de tu perspectiva, de cómo vos veas que finalizaste el año. Hay que cambiar esa actitud y aprender a dar gracias. ¿Te animás a darle gracias al que está al lado tuyo por haber venido hoy? Gracias por acompañarme este día domingo. Gracias al despertador que me despertó.
Gracias que le hice caso y me levanté. Gracias por estar acá. El apóstol Pablo hablaba de un cambio de actitud y le escribió a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 22, dice, estén siempre alegres. Regálale una sonrisa que está al lado tuyo. Tengo que estar siempre alegre. Oren sin cesar, dice. Ay, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo estudio? No, sí, podés hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice que tu palabra no salió de tu boca y Él ya sabe lo que vas a decir. Porque Él es el único que escudriña tus pensamientos. Así que vos podés orar con los pensamientos, que no se te haga costumbre orar con los pensamientos, porque el Señor merece que algún tiempo en el día te tomes de rodillas y puedas hablar con Él. Porque eso también es un acto de fe. Pero acá el apóstol le dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Así que si vos viste que el vaso terminó medio vacío, dale gracias a Dios. Mejor hubiera sido que lo veas que lo terminó medio lleno. Pero hay que darle gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y nos ponemos a pensar, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? Y sencillo, el apóstol Pablo te lo resumió, está siempre alegre, ora sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. ¿Sí? Obviamente que la Biblia está llena de consejos y de cosas que Él nos pide que hagamos, pero tenemos que ser agradecidos. Y no agradecidos porque otros la están pasando peor que vos. Agradecidos porque Dios te está dando la posibilidad de darle gracias. Porque Él hizo todo hermoso y a su tiempo. Y te creó a vos y creó el día. Versículo 19 dice, no apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. ¿Sí? Cuando habla de aferrarse a la profecía, está hablando de aferrarse a la palabra de Dios. Y cuando habla de examinarlo todo, de ponerlo todo a prueba, está hablando que todo lo que suceda en tu vida, pasalo por el tamiz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de esto, de esta decisión que voy a tomar? ¿Qué dice Dios de esta actitud que estoy tomando? ¿Qué dice Dios de esta acción que estoy haciendo? ¿Qué dice Dios de cómo estoy llevando mi vida? Y cuando lo pasás por ese filtro de la palabra de Dios, encontrás ahí que hay cosas que hay que corregir, ajustes que hay que hacer o cosas que hay que reforzar. ¿Sí? A mí me gusta siempre hablar del evangelio de la milla extra. Aquella enseñanza que el Señor Jesús le dio a sus discípulos diciéndole, no vayan una milla que es su obligación, no hagan solamente lo que les toque hacer, hagan más. Hagan más. Y eso es lo que no nos gusta. A mí me gusta ser responsable. ¿A cuántos les gusta ser responsable? Qué bueno, hace más. Es lo que te está diciendo Jesús, ¿eh? Ah, pero no alcanza con ser responsable y hacer mi parte. Sí, está bueno eso. Pero el Señor Jesucristo enseñó que hagas más que eso. Y vos no sabés qué bien que se siente. Qué bien que se siente. Que puedas hacer más. Y obviamente la recomendación siempre del apóstol que busquemos siempre hacer lo bueno y evitar toda clase de mal. Este 2024 hemos estado trabajando para el mejor jefe que jamás haya podido existir y que no va a existir otro jefe como él, para nuestro Señor Jesucristo. Para Él hemos estado trabajando. Si te lo tomaste así, entendés bien que el mismo apóstol Pablo aconsejó y dijo que todo lo que hagamos, todo, no dejó nada afuera, no dijo todo lo que hagan en la iglesia, todo lo que hagan en el trabajo, dijo todo lo que hagamos, ¿sí? Todo lo que hagas en tu casa, lo que hagas como cónyuge, lo que hagas como hijo, lo que hagas como
como esposo, lo que hagas como vecino, lo que hagas como jefe, lo que hagas como empleado, lo que hagas en la iglesia, lo que hagas en el estudio, todo hacerlo como para el Señor. Y el Señor es merecedor de todo es merecedor. ¿Sí? Él es el mejor jefe que jamás haya existido. Y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios 15, 58, y les dice lo siguiente: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Ahí tenés una meta. Ahí tenés un objetivo para el 2025. Estar siempre firme. Estar inconmovible, que nada te mueva, que nada te saque del lugar, que estés firme siempre en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y ustedes saben que, te voy a explicar la definición de vano. La definición de vano es vacío. Cuando uno agarra un plano de arquitectura y lo empieza a leer y hay un sector en la edificación que está declarado y dice vano, eso quiere decir que es un sector vacío. ¿Sí? Si no estuviese esta ventana acá y estuviese el hueco nada más, a eso se lo llamaría vano. Es un sector vacío. ¿Sí? Entonces nadie trabaja para el Señor en vano. El Señor no te va a dejar sin recompensa. No te va a dejar sin recompensa. Por eso es el mejor de todos los jefes. ¿Sí? Yo no sé si vos esperás el aguinaldo, esperás las vacaciones adelantadas, no sé cómo lo manejás vos en tu economía. Si esperás el adicional, la gratificación de fin de año, Él te la da todos los días. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Y si no has estado trabajando para el Señor, es hora de que lo hagas y que lo pongas a prueba y puedas ver cómo tu perspectiva de la vida empieza a cambiar. Y el 2025 lo vas a cerrar mejor que el 2024. Tu balance va a ser mucho mejor. Pero a todo esto, si hay algo que crees que le faltó al 2024 en tus actitudes, yo te voy a decir qué es. Es algo que necesita ser cuidado, es algo que necesita ser atendido y es algo que todos los días tiene que crecer en nuestras vidas. Y se llama fe. Si hay algo que crees que le faltó a este 2024 en tu vida, yo te voy a decir qué es. Es fe. Hasta acá te has mantenido firme, has estado, has llegado por gracia y misericordia de Dios y porque has tenido voluntad, estás cerrando el año en la casa de oración. Y te felicito por eso, porque eso es un buen indicio de que estás buscando de parte de Dios. Pero es tiempo de ir más allá. Es tiempo de aferrarnos al Señor hoy más que nunca. Y es a través de nuestra fe. El Evangelio no se puede vivir si no es con fe. Ni siquiera llegás a ser un buen espectador. Apenas podés llegar a ser un simpatizante. Nada más. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, hablándole al rey Agripa, contándole su testimonio de cómo él había tenido un encuentro personal con el Señor y las cosas que Dios le había mostrado. Era irrefutable. La vida de Pablo era increíble lo que Dios había hecho con ese hombre. De un asesino de cristianos lo convirtió en uno de los mejores predicadores evangelistas de la historia de los cristianos. Prácticamente todo el Nuevo Testamento lo escribió él. Ese hombre estaba exponiendo su testimonio delante de un rey. Y ese rey le supo decir, casi
me persuades a ser cristiano. Casi, y mi querido amigo hermano con el casi, no le alcanzó. Se perdió. Entonces, muchos este 2024 hemos vivido con el casi, porque nos ha estado faltando fe de aquella que se riega, se sostiene, se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de acciones en consecuencia de lo que aprendes del mensaje de Dios. Y vas a ver cómo tu fe empieza a crecer y empieza a florecer en el nombre de Jesús. El Evangelio no se puede vivir si no es por fe. Y para hablar de la fe nos podemos ir también a al libro que se supone que escribió el apóstol Pablo, Hebreos 11, todo el capítulo 11. Anótatelo y léelo en tu casa, todo el capítulo. Nosotros hoy apenas vamos a hacer un bosquejo del capítulo 11. Dice el versículo 1, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y ahí está. ¿Qué esperas de este 2025? ¿Qué esperabas de este 2024 mirando hacia atrás? ¿Qué esperabas? ¿Dónde estaba puesta tu confianza? ¿Dónde estaba puesta tu fe en este 2024? Es tener confianza en lo que esperamos. ¿De quién has estado esperando este 2024? ¿A quién has estado esperando? Espero que hayas estado esperando del Señor, porque Él nunca falla. ¿Al Señor alguien lo vio? ¿Alguien lo vio al Señor? ¿Verdad que no? Pero sin embargo, tenemos certeza de lo que no vemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 2, gracias a ella, a la fe, recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. ¿Sí? Y está hablando de la historia de la humanidad. Que ahora vamos a repasar alguno de ellos. La historia, a veces uno dice la Biblia. ¿Y por qué la Biblia? Porque la Biblia es parte de la historia de la humanidad y eso nadie lo puede refutar. Y muchas veces la ciencia se basa en la historia para alcanzar resultados. Porque la historia permanentemente fue un prueba y error. La historia dice que una bomba nuclear trae daños irremediables, ¿verdad? Hasta que se tiró la primera bomba, el ser humano no tomó conciencia. ¿El precio fue caro? Carísimo. Pero la historia nos habla de cómo debemos de conducir nuestra vida. Dice el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Este mundo que vos estás viendo lo formó la palabra de Dios. ¿Y Dios de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó la materia? Él era invisible, Él es invisible, pero su palabra lo formó. ¿Y eso cómo lo creemos? Por fe. Porque la ciencia lo está tratando de encontrar y ver, y el Big Bang y todo eso. Y cómo fue y cómo se formó y de dónde salió la materia, porque todo efecto tiene su causa y la causa que lo generó es mayor que el efecto. Y la causa que generó este mundo es Dios, que es mayor que todo. Entonces, ¿pero vos cómo lo crees? No lo podés comprobar, lo crees por fe. Y así empieza a relatar el apóstol escribiendo, por fe Abel dice que ofreció un sacrificio más aceptable que el de su hermano Caín. ¿Sí? Y dice que aún hoy, estando Abel muerto, sigue hablando su testimonio de él. Eso Abel lo hizo por fe. Por la fe de Enoc, que fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó. ¿Y eso cómo lo creemos? Por fe. Y por fe fue que Enoc, a él en su vida aconteció
de que él no probó la muerte, porque confió en Dios. Dice que por la fe Noé, evento súper conocido, la humanidad entera reconoce de que Noé existió. Pero imaginarse lo que tuvo que pasar Noé para construir ese semejante nave, ese semejante barco, donde se iban a salvar los animales y solamente su familia. El tiempo que él tardó, nunca había llovido en la tierra y él le estaba predicando y diciendo, va a haber un diluvio, va a haber un diluvio. Noé, estás loco. ¿Qué diluvio me hablas si nunca llovió? Dios regaba la tierra con el rocío de la madrugada. ¿Cómo puede ser que vos me hablas de lluvia? Estás loco, Noé. Mirá cuánto tiempo te estás perdiendo lo bueno de la vida, Noé, por estar construyendo ese arca. No te la pasás con los muchachos, Noé. Noé, que tenemos que ir al bar a tomar algo. Noé, que tenemos que, con los parientes nos tenemos que juntar, Noé, y compartir algo, comámonos un asadito. No, tengo que hacer esto, porque esto va a suceder. Pero no, Noé, ¿cómo lo hizo Noé? Por fe, por fe. Y cuando aconteció, todos los que no le creyeron a Noé se perdieron. Eso es fe, ¿sí? Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? No es que Noé quería condenar al mundo, claro que no. Pero él fue obediente por fe. Y yo sé que en este 2024 hubo muchos ajustes en tu vida que Dios te propuso hacer y no los hiciste. ¿Por qué? Porque le faltó fe. Pero vale la pena hacer esos ajustes creyendo de que Dios realmente te los está pidiendo. Este 2024 ya está, no lo podemos volver para atrás, pero sirve para hacer el balance. ¿Cuánta fe tuve en este 2024 y cuánta fe me faltó? Sigue diciendo, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ni que hablar, ¿no es cierto?, de Abraham y Sara, ¿sí?, que a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Sí? Una mujer estéril que por fe decidió confiar y pudo dar a luz, a pesar de lo contradictorio, a pesar de lo ilógico, a pesar de lo anormal que pueda parecer. Eso es la fe. A muchos en tu entorno le va a parecer que es anormal. A muchos en tu entorno le va a parecer que es una locura. Vos estás loco, vos estás loca, eso no puede ser. Pero Dios te lo está pidiendo. Vale la pena vivir por fe, porque sin fe no podemos vivir el Evangelio completo. Hebreos 11, 32 al 40 dice, ¿qué más voy a decir?, dice el apóstol. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga al ejército extranjero. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de condenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así, gente fiel
hasta la misma muerte. Eso es la fe. Yo no te estoy proponiendo que hagas ninguna locura, ¿eh? Quiero que te quede claro, porque esto es un testimonio que nosotros recibimos de gente que tuvo fe hasta el límite de la misma muerte. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba puesta acá en la tierra. ¿Y qué, pastor? ¿Tenemos que dejar de trabajar? ¿Tenemos que dejar de luchar? No, seguí trabajando. Seguí cuidando tu vida, tu cuerpo, progresá, pero no te aferres a esta vida, porque esta vida es un trance, es un tiempo. Somos extranjeros acá en la tierra, estamos de paso. Y si querés tomártelo un poco alegre, que está bien que te lo tomes alegre, estamos de vacaciones, pero tenemos que trabajar. Porque la verdadera vida empieza cuando el Señor viene a buscar a su iglesia por segunda vez. Por eso Él dice, el mundo no merecía gente así, tan fiel. ¿Vieron cuando vos decís, la verdad que era tan bueno que el Señor se lo llevó? Bueno, esta gente era así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Qué pasó? Se esforzaron, pero ellos no vieron al Mesías venir por segunda vez. Ellos lo estaban esperando que el Señor volviera, pero ellos no lo vieron por segunda vez. Pero ellos fueron un escalón más en nuestra era cristiana. Fueron un escalón más que a vos y a mí nos hicieron la vida más fácil, más comprensible. Ellos fueron los que pagaron el precio de entrada para que el Evangelio llegara a tu vida y a mi vida. Gracias a ellos nosotros hoy estamos predicando el Evangelio. Y si a vos no te toca ver la segunda venida de Cristo, te toca hacer tu parte para que otros sí vean la segunda venida de Cristo. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Eso es vivir por fe. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ellos hicieron todo esto por nosotros, por vos y por mí. Y nos están esperando para cuando llegue el día que Cristo venga, los muertos en Cristo resuciten primero. Y eso yo lo creo por fe. Y vos lo tenés que creer por fe. Sin fe es imposible comprender a Dios. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuántos buscamos recompensa de parte de Dios? Tenés que creer que Él está. Tenés que creerle a Él. Tenés que vivir realmente por fe. Tenés que entender que los ajustes que Dios está pidiendo en tu vida valen la pena. Valen la pena. Y quiero decirte una cosa, no sos al único, no sos a la única que Dios le está pidiendo ajustes. A todos Dios nos está pidiendo ajustes. Y cuando hacemos esos ajustes lo hacemos por fe en lo que Él nos promete, en esa recompensa que esperamos de Él. Es tiempo de considerar a aquel que nos llamó. Y el que nos llamó se llama Dios, Jesucristo. Mejor que Él no hay otro. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, a nosotros nos está hablando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ya está. El 2024, sacátelo de encima. Que no te pese, que no sea una mochila. No, si no lo logré en el 2024, el año que viene no lo voy a poder hacer. Sacate ese peso de encima. Ay, si yo pequé acá y pequé allá. Eso fue el 2024. Ya está. Despojate de todo ese peso. Ahora hay que proseguir la carrera.
Hay que seguir adelante, pero sin el pecado ni el peso del 2024. Tenemos esta nueva oportunidad dada por Dios. Versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a su padre, papá, no quiero ir a la cruz. Él se lo dijo cuando estaba orando. Él dijo, Señor, si fuera posible, sácame de mí esta copa, que yo no tenga que pasar por este mal trago. Él no quería ir a la cruz, pero por fe, él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si este año que está por empezar le decimos, Señor, no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad en mi vida? ¿Qué tal? Y podemos decir, como dice acá el apóstol, ¿no? Que Jesucristo le hizo frente a ese sacrificio para darte salvación a vos y a mí. Sigue diciendo que menospreció la vergüenza que ella significa y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Podés ponerle el hombro a la persona que está al lado tuyo, al más cercano, y decirle, no te canses, no pierdas el ánimo, no te canses, no pierdas el ánimo. Hay que poner la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El 2024 ya está prácticamente sellado. 31, 12 de la noche va a quedar cerrado. Y los días que le quedan no te alcanza para resolver nada. Ya está. Sacate el peso del 2024. Y ahora sí, con la mirada en el 2025, usando como historia el 2024, como antecedente, como precedente de lo que te faltó y de lo que necesitas hacer. Sobre todas las cosas, estoy seguro que lo que nos faltó en el 2024 es fe. Pero esta fe, llévatelo de tarea. Antes del 31, léete todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, todo el capítulo 11. Y vas a entender cómo esa gente luchó. Y vas a ver, porque yo me sentí así, yo soy un chiquitito a lo que pasó esta gente. Yo me considero un hombre de fe, pero ¿qué fe? Esa es la fe que tenían. Ellos sí que tenían fe, porque entregaron sus propias vidas, hicieron todo por el Evangelio. A mí me falta todavía, pero estamos en proceso. 2025, te esperamos y con mucha fe. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y para sacarte el peso del 2024 te voy a invitar que pases al altar. ¿Sí? Y que quizás pudiste hacer un balance en lo que duró la prédica de tu vida. Bueno, que si ese balance hay cosas que te pesan todavía, que vengas y se las entregues al Señor en el altar. ¿Sí? Y que ya puedas tomar impulso alivianado por el Señor para este 2025 que se avecina.